Sean bienvenidos al segundo día de nuestra semana de la microbiología. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos en el segundo día y el día de hoy les quiero agradecer infinitamente al químico David Velasco, quien va a ser el responsable de llevar a cabo esta segunda conferencia que conforma la Semana de la Microbiología. Y el título de la conferencia del día de hoy es Características generales y distintivas de los protozoarios parásitos. Pues bueno, es una conferencia bastante interesante porque bueno, sabemos que los protozoarios son microorganismos que continuamente llegan a generar problemas gastrointestinales y bueno, además de los problemas gastrointestinales, otro tipo de enfermedades. Y bueno, ya en esta conferencia estará hablando más a detalle el químico David acerca de este tema. Entonces, muchísimas gracias por formar parte de este evento académico que definitivamente sin la participación de cada uno de ustedes no sería posible llevar a cabo este evento. Entonces, en nombre de todo el equipo que conformamos EduLab, les damos las gracias y recordarles que en este evento académico únicamente los suscriptores al portal EduLab tienen acceso a la constancia de participación. Como ya lo habíamos mencionado y como siempre lo mencionamos, el enlace para conocer un poquito más acerca de lo que es el portal EduLab lo pueden consultar aquí en la descripción del video. Ahí está el enlace, ahí pueden consultar todos los detalles. Recuerden que ya el día de ayer empezamos con las inscripciones a la tercera generación del Diplomado Internacional en Microbiología Diagnóstica, que bueno, como tal es un diplomado que está conformado por 8 módulos, 100% virtual. Les invitamos a que den clic también en el enlace que se encuentra en la descripción del video para que puedan consultar todo el temario detallado de este diplomado, así como que conozcan quiénes son los profesores que están impartiendo en este caso este diplomado. Entre ellos está el químico David Velasco, que en un momentito más empezaremos la conferencia. Entonces, pues bueno, recuerden que los primeros 20 inscritos que realicen su inscripción de contado tendrán acceso a unos regalos muy especiales que les están apareciendo aquí en la pantalla, y también los primeros 30 inscritos que seleccionen la forma de pago mensual también estarán obteniendo algunos regalos por parte de EduLab y por formar parte de esta tercera generación del diplomado. Recuerden que las inscripciones van a estar abiertas hasta el día, déjenme checo aquí, del día 1 de agosto al día 22 de agosto estará abierto el acceso para inscribirse con un costo preferencial, e incluso si son suscriptores del portal EduLab tienen un 30% de descuento en base al precio normal. Entonces el diplomado como tal iniciará el día 15 de agosto, dentro de 15 días. Entonces pues bueno, aprovechen la oportunidad de formar parte de esta tercera generación del Diplomado Internacional de Microbiología Clínica. Sin más preámbulo, pues bueno, vamos a dar inicio con esta segunda conferencia que forma parte de la Semana de la Microbiología, Características generales y distintivas de los protozoarios parásitos, impartida por el químico David Velasco. Sean bienvenidos y nos vemos en un ratito más. Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y agradeciéndoles nuevamente la oportunidad de continuar compartiendo con ustedes, agradeciéndole nuevamente al equipo de EduLab la oportunidad y verdaderamente el privilegio, porque el estar nuevamente con ustedes es un privilegio, ¿verdad? En medio de todas las cosas que están pasando y que siguen pasando, y que bueno, realmente es muy importante estar pues al tanto de todas las situaciones, respetuosos de todas las situaciones, con los cuidados pertinentes que corresponden, y pues seguir adelante, que eso es lo que finalmente debemos todos y cada uno de nosotros. Y pues bueno, ahora vamos a comenzar a hablar acerca de manera general de los diferentes grupos de parásitos, comenzando por los protozoarios. Entonces vamos a platicar un poco acerca de características generales. Realmente quiero hacer esta aclaración y soy enfático de esta manera, porque si nosotros nos pusiéramos a hablar de los protozoarios a profundidad, caramba, tendríamos que dar un curso de protozoología, ¿estamos de acuerdo? Y pues obvio incluso podríamos dar un curso de protozoología únicamente de organismos parásitos, de protozoarios parásitos, que nos llevaría
pues muchísimo tiempo, ¿estamos de acuerdo? Pero sin embargo, mi interés es que conozcan las cosas más generales y aspectos que los diferencian precisamente entre los diferentes grupos, y vamos a abordar precisamente estos temas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero lo que estamos aquí observando es un trofozoito de entamoeba histolítica de cultivo, precisamente es un cultivo axénico con una tinción tricrómica de Gomori. Sabemos que es un trofozoito porque, bueno, observamos la estructura y la morfología no perfectamente esférica o tan esférica. Observamos una gran vacuolización del citoplasma y podemos observar el núcleo. Ya vieron que tiene aquí su cromatina periférica y su cariosoma central. Cuando nosotros hablamos de los protozoarios, tenemos que considerar que los protozoarios son organismos eucariontes. ¿Estamos de acuerdo? Partimos de ahí. Entonces comenzamos a diverger entre los diferentes reinos, dentro de los cuales, pues bueno, ahora nos encontramos. Déjeme, bueno, hacer el comentario, y perdón que me sea así medio de risa. Además de que créanme que estoy muy contento de continuar las participaciones con ustedes, de continuar interactuando con ustedes. Esto es algo muy interesante porque es muy complicado y se ha vuelto complicado porque si bien antes todo lo que es la taxonomía y la filogenia la tomábamos con relación a características morfológicas en un principio y posteriormente se incluyeron ciertas situaciones metabólicas, ciertas situaciones, por ejemplo, ya de ultraestructura, por ejemplo, a nivel de tipos de tejidos y de ciertas cosas. Ahora la biología molecular, pues bueno, ha hecho una divergencia enorme y ha diversificado, incluso hasta vuelto muy complejo conocer la taxa de los organismos. ¿Estamos de acuerdo? Porque bueno, finalmente ahora resulta que organismos que morfológicamente se parecen, pero resulta que difieren en tantas secuencias o en tantas pares de bases en los genes de no sé qué tanto, y entonces pues ya no son lo mismo, ya no podemos ubicarlos en el mismo género, o a lo mejor tenemos que crear una especie diferente y mantenerlo dentro del género, o a lo mejor incluso ya ni siquiera pertenece a la misma familia, o a lo mejor de repente resulta que ya no pertenece ni siquiera al mismo reino. ¿Estamos de acuerdo? Y resulta que si hay compatibilidad con lo que es el ADN nuclear, bueno, pues entonces vamos a buscar al ADN mitocondrial, por ejemplo, los organismos que son mitocondriados, y entonces ahí comenzamos también a encontrar muchas divergencias que nos han hecho muy compleja la situación de la taxonomía. Pero es importante que nosotros conozcamos lo general de estos grupos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros partimos de que dentro de los reinos, considerando, por ejemplo, el reino Monera, el reino donde están las bacterias, estamos de acuerdo, que son organismos que no tienen el ADN en una envoltura organizado dentro de un núcleo, ni presentan organelos membranosos, ¿estamos de acuerdo? Cuando nosotros brincamos hacia los protozoarios, entonces ya nos encontramos, reitero, con organismos eucariontes. Eu significa verdadero, carionte viene de carión, que es membrana, que es núcleo, o sea, un núcleo verdadero, son organismos que tienen un núcleo verdadero, y esto se tiene precisamente porque hay una envoltura precisamente que contiene al material genético. Entonces, reitero, su ADN está organizado dentro de una membrana nuclear. ¿Estamos de acuerdo? Perdón si de repente ven que como que me alento un poquito, pero es que todavía tengo otra vez que agarrarle el paso aquí al señalador. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, ahora sí que me separé un poquito por algunas cuestiones personales y de salud que tuvimos por ahí, pero gracias a Dios ya estamos aquí dando lata. Así que pues bueno, nombres a ellos, vamos adelante. Entonces, además de tener el ADN organizado dentro de una membrana nuclear, tenemos que también existen organelos membranosos perfectamente diferenciados. ¿A qué me refiero con esto? A que estos organelos membranosos tienen una función específica cada uno de ellos, y que además la distribución dentro de la célula y la función que tiene precisamente incluso la morfología nos permite identificarlos de manera perfecta. Nosotros podemos, por ejemplo, en una imagen de microscopía electrónica de transmisión, diferenciar perfectamente el núcleo, diferenciar perfectamente la carioteca, que es la membrana nuclear. Podemos identificar perfectamente lo que es la estructura membranosa que conforma el retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso. Podemos identificar las características de una estructura y de
decir, eso corresponde al aparato de Golgi, estos son lisosomas, estos son vacuolas, ¿por qué? Porque son estructuras que tienen precisamente o que corresponden a organelos bien diferenciados. ¿Estamos de acuerdo? También, obvio, y bueno, si lo hacemos también a nivel de funcional, a nivel de identificar los contenidos enzimáticos y estas características, pues todavía se ve mucho más la diferenciación. ¿Estamos de acuerdo? Debemos de considerar que existen protozoarios de vida libre, existen protozoarios comensales y protozoarios parásitos. Si nosotros recordamos, bueno, si ustedes recuerdan, a mí a veces me olvida, no es cierto. Si recordamos lo que hablamos acerca de las generalidades y los conceptos fundamentales, bueno, pues ya sabemos que un organismo de vida libre es un organismo que siempre se encuentra en el medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros consideramos a los comensales, son organismos que viven en una relación simbiótica en la cual están dentro de un organismo o sobre un organismo al cual le llamamos hospedero y que no le causan absolutamente ningún daño. Simple y sencillamente sí, dependen del hospedero. Pues le roban un poquito de lo suyo al hospedero, pero no le generan ningún daño, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos también la situación de los parásitos, hablando entonces ya de los parásitos y hablando de los protozoarios. Entonces estos sí son organismos que están en su hospedero y que le van a provocar un daño. ¿Estamos de acuerdo? Ya sea por la depleción de los nutrimentos, ya sea por un daño lesional directo, ya sea por un daño en la alteración del metabolismo, ya sea por un daño líquido, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hablando de los protozoarios, repito, tenemos protozoarios que siempre van a estar en el medio ambiente, tenemos algunos que van a estar dentro de un hospedero sin dañarlo y tenemos otros que van a estar dentro de su hospedero y le van a causar alguna afectación, y esos son precisamente los parásitos. Y debemos de considerar también los que tienen esa condición de tener un hábitat natural en el medio ambiente, es decir, ser de vida libre, pero que pueden tener la posibilidad, si es que de manera fortuita pero favorable se introducen a un organismo que toman como hospedero, entonces volverse parásitos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a tener que la localización de estos organismos en el cuerpo de los hospederos va a ser luminal, es decir, en la luz de los órganos que tienen una cavidad, como el intestino, la luz del intestino, por ejemplo, la luz de la vejiga. Van a ser cavitarios, ¿sí? Los que se encuentran en las cavidades, como son la cavidad bucal, como Trichomonas tenax, por ejemplo, como Entaneura gingivalis, los que son, por ejemplo, los que están en la vagina, Trichomonas vaginalis, por ejemplo, van a ser tisulares, como todos los protozoarios tisulares, Toxoplasma, Sarcocystis, ¿estamos de acuerdo? Hay una importante variedad con respecto a estos, y los que, bueno, además son intracelulares, como por ejemplo, hablando de Toxoplasma Sarcocystis, están en los tejidos, pero están dentro de las células. ¿Estamos de acuerdo? Hablando, por ejemplo, de otro intracelular que no está en un tejido, por ejemplo, los plasmodios, por ejemplo, Babesia, que estamos de acuerdo, están infectando células, están dentro de las células, pero pues no corresponden a un tejido. ¿Ok? Perfecto, vamos adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, esto tiene vida propia. Aquí tenemos un paramecium. Tenemos un paramecium, que es un protozoario ciliado de vida libre. ¿Estamos de acuerdo? Y vean ustedes más o menos la semejanza con este que tenemos acá, que es Balantidium coli, que este sí es un protozoario parásito del tubo digestivo. ¿Estamos de acuerdo? Es ciliado, al igual que este, pero vean la distribución morfológica es diferente. Este tiene un citostoma muy marcado, que aunque el paramecium también, pero está más marcado en este organismo. Si ustedes se dan cuenta por el color de las estructuras que se presentan aquí, incluso aquí tenemos una estructura con un pigmento verdoso, con un pigmento clorofílico, que estos organismos se alimentan, por ejemplo, de algas unicelulares, lo que no sucede en el caso de Balantidium. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos a estos dos organismos y acá tenemos, aquí tenemos a otro organismo, precisamente otro protozoario, que este es un comensal. Entonces tenemos uno de vida libre, que es el paramecium, tenemos un comensal, que en este caso es Retortamonas intestinalis, y tenemos a Balantidium coli, que sí es un parásito. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos a otros organismos como son Giardia duodenalis en esta tinción de Giemsa, donde podemos observar sus dos núcleos, sus flagelos. Este organismo pues es luminal, ¿estamos de acuerdo? Considerando
ya hablar de las localizaciones. Tenemos a Trichomonas vaginalis, que este es cavitario. Tenemos un quiste de Toxoplasma gondii, que este se obtuvo de sistema nervioso central. Esto los obtenemos de modelo experimental murino. Y lo que les mencionaba, está pues es intracelular, pero finalmente se forman estas estructuras en los tejidos e incluso su gran tamaño pues genera una mayor lesión en los tejidos. Pero aquí tenemos a Plasmodium, ¿estamos de acuerdo? Plasmodium, que es intracelular, intraeritrocítico y que, bueno, finalmente genera también, al igual que Toxoplasma, la lisis de las células que infecta. Los protozoarios son los precursores evolutivos del reino animal, prácticamente son los antecesores de los animales, de las plantas y de los hongos. Sí, son los antecesores de nosotros. Y déjenme decirles una cosa muy interesante. Si nosotros consideramos que evolutivamente, filogenéticamente somos más evolucionados que los protozoarios, híjole, somos más especializados. Podemos desarrollar más acciones y más funciones, pero de allá que seamos más evolucionados, hay que tener muchas consideraciones. Y de hecho, pues los taxónomos cada vez comienzan a diverger y a dar opiniones muy, muy, muy interesantes con respecto a eso. Cavalier, que es uno de los investigadores que se dedica a hacer la taxonomía de todos los seres vivos, a revisar la taxonomía de todos los seres vivos, pues ha obtenido relativamente reciente, resultados bastante interesantes como para generar reclasificaciones sumamente importantes de muchos organismos que nosotros teníamos ubicados en ciertos grupos, en ciertos reinos, en ciertas familias. ¿Estamos de acuerdo? Dicen los biólogos, muy curiosamente, uno pone, Dios dispone, llega Cavalier y todo lo descompone, porque finalmente lo que nosotros teníamos incluso por muchos años considerado como regla y ya prácticamente ley, pues resulta que, ¿qué crees? Fulano de tal no va aquí, va acá o va acá o va acá. Entonces son situaciones muy, muy, muy interesantes, pero muy complejas, como les he mencionado. Entonces, los protozoarios son los precursores evolutivos de los animales, como nosotros somos animales, no podemos olvidarlo, algunos más que otros, no es cierto, es broma. Plantas y hongos, ¿estamos de acuerdo? Son organismos unicelulares que realizan todas sus funciones vitales de nutrición, metabolismo, movilización y reproducción con una sola célula. A diferencia de los metazoarios como nosotros, de los pluricelulares, donde precisamente para realizar sus funciones vitales requieren precisamente de la existencia de sistemas y aparatos estructurados por muchas células diferenciadas, es decir, células con estructuras y por lo tanto morfologías diferentes, pero además con funciones por lo tanto diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Que finalmente van a formar tejidos y van a formar órganos para poder desarrollar sus funciones y poder vivir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que un protozoario realiza y sobrevive con una sola célula, nosotros necesitamos miles de millones para poder entonces mantenernos. ¿Estamos de acuerdo? Claro, la diferencia de las estructuras, repito, de la especialización, de las actividades que podemos realizar, de la complejidad, eso es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Su alimentación es por mecanismos como la difusión de nutrimentos a través de sus membranas celulares o por mecanismos de bombeo a través de proteínas transportadoras o de permeabilidad. Proteínas que finalmente permiten el libre paso, ¿sí?, de ciertas moléculas mayores. Recordemos que la difusión es solamente para cierto tipo de iones y algunas moléculas muy pequeñas en particular. Hay proteínas que precisamente forman estos poros en la membrana celular y que de manera selectiva permiten el libre paso de ciertas moléculas, de ciertos nutrimentos. O finalmente también están las transportadoras, repito, las que a través de gasto de ATP permiten, ya sea en un solo sentido, en dos sentidos, a través de intercambio de moléculas, el paso hacia el interior de la célula. ¿Estamos de acuerdo? También pueden hacer esto a través de fagocitosis o de trogocitosis, que son procesos más o menos similares. La fagocitosis implica ingerir completo un organismo, ¿estamos de acuerdo? O una estructura,
mientras que la trogocitosis es prácticamente comérselo a pedazos, ¿estamos de acuerdo? Darle mordidas, seguirlo fragmentando. Sí, eso es en relación, por ejemplo, a las amibas. Este proceso se asoció a las amibas de vida libre, a Naegleria fowleri, fue donde se encontró primeramente, y ahora ya se sabe que en Thamea histolítica, además de hacer fagocitosis, también hace trogocitosis, ¿estamos de acuerdo? Entonces es algo bastante interesante. Las amibas de vida libre también fagocitan, y bueno, este procedimiento incluso se descubrió, aunque se han visto algunas otras implicaciones por el tipo de célula diferente que es, por ejemplo, con los neutrófilos, ¿estamos de acuerdo? Ok. Puede ser también por ingesta directa a través de estructuras celulares a manera de bocas, que son los llamados citostomas. Tenemos protozoarios, y ya hablando de manera específica de los parásitos, tenemos protozoarios parásitos que van a tener una boca, el citostoma, ¿estamos de acuerdo? E incluso algunos, como por ejemplo Balantidium, tiene su boca y tiene su ano, ¿estamos de acuerdo? Tiene su citostoma y tiene su citopigio, que es la estructura que hace las veces de el ano. La nutrición implica la toma y uso de biomoléculas que toma a su vez del hospedero, ya sea impidiendo que éste las absorba o degradando sus tejidos y células para que pueda liberar estas moléculas y entonces así pueda hacer uso de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Esto con base al hecho de que son incapaces de sintetizarlas de nuevo. De hecho, pues vamos a ver más adelante en otra plática el por qué los parásitos son parásitos, por qué tienen que estar viviendo a expensas de alguien, por qué no sintetizan por sí mismos ciertas moléculas que son esenciales, algunos ciertos aminoácidos, algunos lo que no sintetizan pues son por ejemplo algunas bases nitrogenadas y entonces tienen que tomarlas de su hospedero a fuerza, ya sea por la buena o ya sea por la mala e incluso ya sea por la muy mala, ¿estamos de acuerdo? Pero eso es precisamente lo que condiciona esto, a que no tienen la situación metabólica de sintetizar estas moléculas de nuevo. Ahora, esto puede parecer algo que dices, bueno, ¿y por qué no las sintetizan? ¿Sí? O sea, ¿por qué prefieren estar viviendo a expensas de alguien en lugar de buscar producirlas? Bueno, pues se considera que precisamente en la evolución estos organismos eran capaces de producir todas estas moléculas. Sin embargo, llegaron al punto en que al entrar en contacto con otro organismo que ahora fue su hospedero, pues se dieron cuenta que si se las quitaban, el gasto energético de tomarlas es mucho menor que el de fabricarlas. Y entonces, pues nos vamos por lo más cómodo, ¿no? Entonces, esta situación es lo que condiciona a este comportamiento. Aquí tenemos nuevamente, hablando de las situaciones alimentarias. Repito, Balantidium coli, vean ustedes cómo se observan sus cilios, y esta línea que se observa ahí es precisamente lo que corresponde a su citostoma. Tenemos un trofozoito de Thamea histolítica que está fagocitando. De hecho, esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido de un trabajo que se hizo en el Simvestab. Es un trabajo ya de hace muchos años, pero maravilloso del grupo de investigación del doctor Adolfo Martínez Palomo. Estas imágenes fueron tomadas por la doctora Viviana Chávez, una de las mejores, con todo el respeto de toda la gente, pero para mí de las mejores microscopistas en microscopía electrónica que he conocido y de veras de México. Hay gente muy valiosa, sí, lo sé, pero para mí el trabajo de la doctora Viviana Chávez que conozco es impresionante. Vean ustedes, es un reto precisamente de trofozoitos de Thamea histolítica con macrófagos, y vean ustedes cómo no le cuesta ningún trabajo engullirse a los macrófagos, feliz de la vida, ¿estamos de acuerdo? Se forman estas estructuras que, por cierto, pues también se les llama, es como una especie de citostoma. La única diferencia con relación al de Balantidium coli es que Balantidium coli siempre lo tiene, y en el caso de Thamea histolítica y de las amibas, por ejemplo, Naegleria, Cantameva, Balamuti, etcétera, los forman cuando tienen necesidad de ellos. Estas estructuras se llaman amibostomas, ¿estamos de acuerdo? Y vean cómo incluso puede formar varios al mismo tiempo para fagocitar varias células al mismo tiempo. Y bueno, aquí tenemos a un trofozoito de Giardia duodenalis, que precisamente es de los organismos que absorben los nutrimentos. ¿Estamos de acuerdo? El estadio móvil de los protozoarios se denomina trofozoito. ¿Estamos de acuerdo? En general. Vamos a tener algunos otros estadios que van a tener nombres particulares
por ciertas condiciones del origen, de cómo se formaron, o sea, de qué manera se originaron, de en qué lugares se encuentran, pero todos en términos generales, pues, podrían tener el término genérico de trofozoito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque corresponde a la fase móvil y a la fase metabólicamente activa. ¿Estamos de acuerdo? Repito, ya dependiendo de los parásitos y de ciertas condiciones, puede cambiar su nomenclatura, o más bien cambia su nomenclatura. Se encuentran en el hospedero y también es el estadio reproductivo, es el estadio que se reproduce, ¿estamos de acuerdo? Y para esto pues también existen diferentes mecanismos según el parásito del que se trate, de acuerdo a su taxa, ¿estamos de acuerdo? Hablando de la locomoción, pues los mecanismos de locomoción son a través de diversas estructuras o mecanismos o los dos, ¿sí? O diversos mecanismos que les permiten desplazarse o también para capturar su alimento. Es decir, una amiba no nada más se mueve porque le gusta irse de paseo, ¿estamos de acuerdo? Se mueve porque está buscando su alimento y cuando lo encuentra tiene que movilizarse para poder hacer la introducción de ese alimento, para poder fagocitar o togocitar, ¿estamos de acuerdo? Ok, y en el caso, por ejemplo, de toxoplasma, pues toxoplasma, los esporozoitos, por ejemplo, de Plasmodium, de Toxoplasma, tienen movimientos también, ¿estamos de acuerdo? Que incluso hace mucho tiempo se pensaba que no eran móviles, ¿estamos de acuerdo? Y sin embargo ahora sabemos que son muy, muy activos en cuanto a su movilidad. ¿Cómo es esto? Bueno, pues repito, a través de ciertas estructuras, como son los pseudópodos, dentro de los cuales vamos a tener de diferente tipo, dependiendo del organismo y dependiendo de pues, su hábitat y algunas otras características, ¿estamos de acuerdo? Vamos a tener pseudópodos del tipo lobopodio, que son pseudópodos unidireccionales, gruesos, que se extienden en un solo sentido, repito, unidireccionales. Vamos a tener acantopodios, vamos a tener filopodios, vamos a tener lamelipodios. Entonces hay una gran variedad de estos, ¿estamos de acuerdo? No todos tienen el objetivo de la locomoción. Algunos, por ejemplo, como los filopodios o los acantopodios, ¿sí? Sobre todo los acantopodios para Acanthameba, el principal objetivo es capturar su alimento, ¿estamos de acuerdo? Mientras que el lobopodio lo que hace es extenderse para poder ir rodeando a una estructura, ¿sí? Extenderse para poder ir rodeando una estructura y terminar engulléndola. El caso de los acantopodios es prácticamente hacer una trampa. Es que cuando pasen los organismos por ese, ¿cómo podemos decirle? Pues por ese campo de espinas, ¿sí? Como bueno, finalmente no es que queden atravesados porque sean como espinas, finalmente la morfología es esa, pero sin embargo son estructuras con una gran cantidad de moléculas de lectinas de adhesión, entonces pasan por ahí los organismos y se quedan pegados y entonces ya pueden ser fagocitados, ¿estamos de acuerdo? También existe movimiento a través de flagelos, ¿estamos de acuerdo? A través de cilios y por movimientos de su citoesqueleto, que es lo que hacen los coccidios, Toxoplasma, Sarcocistis, Plasmodium, Babesia, ciertos estadios, la movilidad que tienen es a través de contracciones de las moléculas, proteínas contráctiles de su citoesqueleto, y entonces hacen un movimiento sumamente activo, que incluso es el que les permite de repente, al estar movilizándose y acercándose, introducirse a una célula de una forma muy, muy facilitada. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que Diosito dispone todas las cosas y todo tiene un porqué. ¿Ok? Lo que tenemos aquí es un video con trofozoitos de Naegleria fowleri, amibas de vida libre precisamente, donde podemos ver precisamente la emisión de pseudópodos. Estos organismos emiten lobopodios de la misma manera que en Acanthameba histolítica y vemos nosotros cómo son, repito, ven ustedes aquí, estructuras unidireccionales. Estructuras unidireccionales que finalmente van determinando su desplazamiento, el acercamiento hacia su alimento. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos ahora un flagelado, trofozoitos de Giardia. En este caso particular es Giardia muris, no es Giardia duodenalis. Son obtenidos de ratón. Pero vean ustedes el movimiento de los flagelos. ¿Estamos de acuerdo?
Y una situación muy interesante que nosotros debemos de tomar en cuenta es que el movimiento, en cuanto a la forma de ese movimiento, no depende únicamente de que si el organismo se mueve a través de flagelos o de cilios o de pseudópodos, sino también de su propia estructura, de su propia constitución. Acabamos de ver, y voy a repetir, pues el movimiento de este flagelado, que si bien nosotros consideramos, el movimiento es muy particular, ¿estamos de acuerdo? Vean ustedes, lo repito, el movimiento es muy particular por la morfología del trofozoito, por la forma del cuerpo, aplanado dorsoventralmente en forma piriforme, ¿estamos de acuerdo? Por el número de flagelos, esa es otra situación importante, el número de flagelos que tiene, la distribución en el soma del organismo, en el cuerpo del organismo donde están estas estructuras que le proveen de movilidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos de considerar. No porque uno u otro organismo se mueva con la misma estructura, van a tener un movimiento similar, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí tripomasigotes sanguíneos de Trypanosoma cruzi, ¿estamos de acuerdo? Estos organismos, a diferencia de Giardia, que tiene varios flagelos, ¿sí? Este organismo tiene solamente un flagelo y la forma de su cuerpo es alargada y fusiforme, ¿estamos de acuerdo? Giardia es aplanado dorsoventralmente, lo repito, tiene 4 pares de flagelos, entonces esto es algo que condiciona a esta diferencia, ¿estamos de acuerdo? Nuevamente, repito el video. Quería subirles uno que tomé y que publiqué recientemente, preciosos con un microscopio de contraste de fases, pero pues resulta que como lo tomé con el celular no es compatible el formato con la computadora, tengo que convertirlos. Mil disculpas, se los debo. Ok. Tenemos ven ustedes, Balantidium coli. Este video me lo proporcionó un exalumno bastante inquieto, el químico Daniel de Jalapa, Veracruz. Se me falta tu apellido, Daniel, mil disculpas si andas por aquí, pero si no, bueno, es un video que él me proporcionó donde se puede observar el movimiento tan activo, pero además tan uniforme que proporciona los cilios, que están rodeando el cuerpo completamente de este parásito. ¿Estamos de acuerdo? Los trofozoitos pueden generar estructuras de resistencia que se denominan quistes, ¿estamos de acuerdo? Y estos, como lo sabemos, se forman cuando el organismo encuentra condiciones adversas, condiciones que no le resultan favorables, cuando se expone a cierto tipo de agresiones del medio donde se encuentra, o ya sea estructuras denominadas ooquistes. Estas son las otras estructuras de resistencia que pueden formar los trofozoitos. ¿Estamos de acuerdo? Quistes u oquistes. Y los oquistes, a diferencia de los quistes, se forman como parte del ciclo biológico del parásito. Esto es algo interesante que debemos de entender. Si yo soy una amiba, si yo soy una Giardia, cuando encuentre yo algo que me agrede, que no me gusta, y a veces esto es tan específico para ciertos organismos. Por ejemplo, para Entamoeba histolítica en mucho es la deshidratación, ¿estamos de acuerdo? Vive en la zona donde se lleva a cabo la mayor deshidratación del bolo fecal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando ya hay cierto grado de deshidratación, ciertas condiciones, entonces se empieza a secretar su pared quística para protegerse. ¿Por qué? Porque sabe que va a salir hacia el medio externo y como trofozoito no va a sobrevivir. Entonces tiene que salir ya con una cubierta que lo proteja para poder resistir las condiciones adversas del medio ambiente, porque no es lo mismo estar en el medio ambiente, ¿sí?, que estar dentro de un hospedero. No es lo mismo la temperatura aquí afuera que la temperatura del interior del intestino, ¿estamos de acuerdo? No es lo mismo las condiciones microaerofílicas del tubo digestivo, incluso hasta anaerobias en algunas situaciones, que la gran concentración de oxígeno que hay aquí en el medio ambiente, y por lo tanto debe de protegerse, debe de cubrirse de algo que no permite el paso de este gas que no le resulta favorable. ¿Estamos de acuerdo? Pero repito, en el caso de Giardia, por ejemplo, es la depresión
de la concentración de sales biliares, lo que hace que como que empieza a sentir feo y entonces diga me voy a enquistar. Pero repito, solamente cuando se sienten agredidos, cuando sienten que necesitan protegerse. Mientras que en el caso de eso es los quistes, mientras que en el caso de los ooquistes se van a formar sí o sí. Puede estar el parásito feliz de la vida, pero lo más cómodo que podamos imaginarnos, pero se van a formar oquistes, porque es parte del ciclo biológico. ¿Estamos de acuerdo? Si bien la formación del quiste también es parte del ciclo biológico, ¿por qué? Porque a través del quiste es como se va a dispersar en el medio para llegar a otros hospederos, es opcional, ¿sí? Dependiendo de las condiciones en las cuales el trofozoito se encuentre, el quiste. Pero el oquiste siempre se va a estar formando. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero finalmente ambas estructuras, ya sea el quiste, ¿dónde está? Ya sea el quiste o el oquiste, van a ser estructuras que le permitan resistir al parásito fuera del hospedero las condiciones del medio ambiente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Un quiste de Entamoeba coli, por la característica de tener más de 4 núcleos. Déjenme que esto se mueva. Por la característica de tener más de 4 núcleos, vean ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por acá se ve otro, por acá podría estar otro, 7, 8, con la característica nuclear de tener cromatina periférica y cariosoma excéntrico. Y vean ustedes lo que siempre les digo, ¿cómo puedo yo diferenciar un quiste de un trofozoito, sobre todo en las amibas, que cuando también empiezan a sentir algo feo, lo primero que hacen es retraerse y hacerse esféricas? Pues esto, vean ustedes el espesor de esta zona oscura que es limítrofe en el cuerpo del trofozoito. ¿Estamos de acuerdo? Cuando esta zona es gruesa y cuando este halo que se forma alrededor es considerable en cuanto a las proporciones, se trata de un quiste. ¿Por qué? Porque finalmente es una estructura que por el grosor de la pared, la luz no atraviesa precisamente esa pared como tal y entonces se ve oscuro. Y la luz se refracta, ¿sí? Y se difracta en esa estructura y por eso se forma el halo. Claro, aquí alguien me podría decir, oye, pero si tú sabes que es un quiste por el número de núcleos, sí, pero si nosotros tuviéramos una estructura, y esto es más común en Entamoeba histolítica dispar, ahora sí ya vamos a mencionarlo tal como debemos, cuando nosotros encontramos estructuras de prequiste que tienen un solo núcleo, al igual que el trofozoito, ¿es un trofozoito retraído o es un prequiste? Más o menos esa es la situación. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos un ooquiste de Cyclospora cayetanensis, una estructura esférica con una doble pared y una estructura en forma de mórula, que es lo que corresponde al esporoblasto. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor me dicen, es que casi no se ve, está muy chiquito. Sí, lo que quise respetar es más o menos las proporciones, considerando a cómo se observa en 40 por y cómo lo observaríamos en inmersión, ya con una tinción de Kinyon. ¿Estamos de acuerdo? Que es el método diagnóstico. Otra de las situaciones particulares es que los quistes o estructuras que también reciben el nombre de quiste se pueden formar inducidas por parte de los parásitos en los tejidos. ¿Estamos de acuerdo? Son estructuras fibrosas, son cápsulas literal de colágena que tienen por objetivo encapsular a los parásitos, y el papel de estas estructuras en la inmunología y en la fisiopatología se ha vuelto cada vez más controversial. Primero, se decía así de manera tajante que el quiste tisular, esta cápsula que se forma por parte de los fibroblastos que son atraídos cuando células de la respuesta inmune detectan la presencia de los parásitos y entonces liberan citocinas para que atraigan a los fibroblastos y entonces secreten la colágena y atrapen ahí, dejen rodeados a los parásitos, en este caso a los protozoarios. Era el objetivo de atrapar precisamente a los parásitos, dejarlos ahí encapsulados, ahí en esa prisión en la cual
pues se buscaba que murieran. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ahora hay evidencias bastante interesantes con muchos parásitos de que si bien eso puede llegar a suceder, y si bien, en efecto, la quimiotaxis, cuando el parásito es reconocido, es identificado por la respuesta inmune, su presencia, finalmente la quimiotaxis por parte de las células de la respuesta inmune es lo que atrae a los fibroblastos, al parecer, en realidad los parásitos, y no solo los protozoarios, sino también los helmintos, pero bueno, hablando ahorita de los protozoarios, lo que hacen es que toman el control de las células y del ambiente que la circunda, para que se forme esta cápsula, este quiste, y que en realidad lo que haga es que más que dejarlo atrapado para que se muera de hambre, lo deja ahí resguardado, aislado del medio externo que va a ser agresivo o donde va a buscar o donde se va a buscar siempre una agresión hacia él. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no estoy aislado, si yo no estoy cubierto, pues van a llegar las células inflamatorias y va a llegar y liberación de enzimas y etcétera, etcétera. Y entonces, pues eso sí me puede dañar de manera directa. Pero si yo estoy atrapado, si yo estoy protegido en mi casita, en una capsulita donde además a veces hasta se llega a inducir la angiogénesis, la formación de vasos sanguíneos entre esa cápsula fibrosa que la llegue de nutrimentos al protozoario que esté en el interior, pues entonces yo estoy a todo dar, yo estoy muy cómodo, ¿estamos de acuerdo? Y solamente cuando yo detecte que la respuesta inmunológica se depletó, que hay un inmunocompromiso considerable y que entonces yo ya sepa que no van a venir células de la respuesta inmune a querer reventarme, pues entonces sí ya me libero y me expando, ¿estamos de acuerdo? Me disperso. Esas son las situaciones a considerar, ¿estamos de acuerdo? Ok. Tenemos aquí pues un quiste tisular, nuevamente esta imagen ya la habíamos visto, pero bueno, aquí se las pongo para que se observe la gran cantidad de organismos que están aquí adentro, de bradizoitos. Es un trofozoito, sí, por lo que mencioné, en la parte metabólicamente activa, etcétera, etcétera, móvil, invasora, pero finalmente a este tipo, por decirlo de alguna forma, de trofozoito le llamamos bradizoito, de Toxoplasma gondii. Vean ustedes cómo está en una estructura esférica y cómo se observa el grosor de esta gran pared. En este caso son fibras de colágeno, a diferencia, por ejemplo, de lo que vimos aquí en el caso de Entamoeba coli, es principalmente quitina y diferentes moléculas, sobre todo polisacáridos, que forman las paredes de los quistes, ¿estamos de acuerdo? N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, y en el caso, repito, de los quistes tisulares, pues básicamente es colágena. Y bueno, aquí observamos también un quiste de Toxoplasma gondii, pero en una tinción con colorante de Giemsa. Vean ustedes, aquí tenemos otro quiste, finalmente sí, también es un quiste tisular, con una distribución, una morfología muy particular. Por eso les digo, finalmente, hablando de la intención de atrapar algo, pues la forma esférica sabemos que es lo que ocupa el mayor volumen con la menor superficie, ¿estamos de acuerdo? Pero este caso, que son los cuerpos de Miescher, que son las cápsulas o los quistes donde se encuentra sarcocistis, ¿estamos de acuerdo? Esto es sarcocistis y es tejido muscular, pues toman una morfología muy interesante porque en lugar de ser esféricos, son alargados, fusiformes y con una gran cantidad de tabiques de colágena, es decir, están septados, está compartimentalizado esta estructura en su interior, ¿estamos de acuerdo? Entonces vean ustedes la diferencia. Hablando de la reproducción pues implica mecanismos tanto asexuales como sexuales en el caso de los protozoarios. Y esta reproducción puede ser binaria, es decir, de uno obtengo dos, o puede ser incluso múltiple, ¿estamos de acuerdo? Dentro de los mecanismos asexuales tenemos la fisión binaria longitudinal y transversal. ¿Estamos de acuerdo? Este es mi cuerpo, longitudinal o transversal. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tenemos también la esquizogonia, que es una reproducción múltiple. La fisión binaria, el nombre lo dice, de uno obtengo dos. En la esquizogonia, a través de la formación de esquizontes, es una reproducción múltiple. De uno obtengo una mayor cantidad de organismos. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí las tenemos, vean ustedes, en la ilustración. De una obtengo dos. Es una mitosis, ¿estamos de acuerdo? Fisión binaria. Y aquí tenemos una esquizogonia. De uno, el núcleo, el material genético se replica una gran cantidad de veces, se forman una gran cantidad de núcleos, dependiendo
¿Cuántos? Pues dependiendo del organismo de que se trate. De hecho, hay un rango de número de núcleos que se pueden formar. Posteriormente, estos núcleos se rodean de una porción de citoplasma y se rodean de una porción de membrana que va a formar finalmente a los diferentes organismos ya individuales que vamos a llamar merozoitos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos también la endodiogenia, en la cual a partir de una célula madre, dentro de la misma membrana de esa célula madre, va a haber un brote interno en el cual el núcleo se va a dividir, pero no va a haber citocinesis, es decir, el núcleo se replica, pero las células al final no van a dividirse, si llevando prácticamente la misma membrana, sino que dentro de la misma membrana se van a formar estos dos organismos como brotes internos y al final la membrana celular de la célula madre se lisa y se libera cada uno de estos dos organismos que va a tener su propia membrana celular. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos también la endopoligenia, que es una formación de brotes múltiples internos. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, algunos autores ubican a la esquizogonia como una endopoligenia, y tenemos la plasmotomía, donde también es un brote múltiple, pero externo, o sea, de la membrana celular hacia afuera de la célula madre. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos también, de la célula de origen, para que no confundamos con que si células madre y otras cosas, de la célula de origen. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de los mecanismos de reproducción sexual, tenemos la conjugación, que implica prácticamente el intercambio de material genético entre dos células a través literal de intercambiar sus núcleos, en este caso particular los micronúcleos, en el caso de Balantidium coli, y la singamia, que la singamia pues no es otra cosa más que una fecundación real. Un gameto masculino fecunda a un gameto femenino para obtener posteriormente un cigoto. Aquí tenemos diferentes mecanismos de reproducción y de manera particular de los coccidios, ¿estamos de acuerdo? De los apicomplexa. Por ejemplo, la endodiogenia en el caso de Toxoplasma gondii, donde esta endodiogenia, vean ustedes lo que mencionábamos, aquí se observa muy, muy, muy claro. Tenemos dos organismos dentro de una célula, ¿estamos de acuerdo? Y esta célula finalmente va a tener posteriormente la reproducción múltiple, no porque un toxoplasma se replique muchas veces a la vez, pero sí de dos en dos. Y finalmente vamos a tener esta replicación que va a dar origen a este tipo de estructuras. Vean, aquí las tenemos, Toxoplasma gondii, unas rosetas maravillosas, donde además cada una de estas estructuras está unida como por un pequeño pedúnculo hacia el centro, pero finalmente, ¿qué es lo que pasa? Esto pasa de ser la membrana celular, ¿sí?, de la célula infectada a una cubierta quística, a una membrana, a una pared. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos a Plasmodium con sus esquizogonias también. Aquí tenemos, vean ustedes, Plasmodium falciparum, pero en un eritrocito. Aquí tenemos a Plasmodium falciparum, pero la esquizogonia hepática está dentro de un hepatocito. Aquí tenemos con microscopía de contraste diferencial por interferencia también a Plasmodium. Tenemos la forma de reproducción de Sarcocistis, y vean ustedes cómo terminan siendo brotes como externos, y Theileria, que también esto sí hace una plasmotomía franca. Es decir, vean ustedes, está el organismo y aquí está Theileria parva, se van formando estas estructuras hacia afuera de la membrana de la célula de origen. Hablando de los mecanismos de patogenicidad, los protozoarios presentan diversos mecanismos de patogenicidad, todos ellos importantes, algunos dependiente del anterior, es decir, van actuando como en secuencia, algunos se presentan en ausencia de otros, dependiendo de ciertas situaciones, pero bueno, pues reitero, los diversos mecanismos de patogenicidad que se presentan, el primero y el principal de ellos es la adhesión del trofozoito, del parásito, del protozoario parásito, a las células y o a los tejidos a través de proteínas del tipo lectina, que son estas proteínas que tienen adherencia hacia carbohidratos. Y entonces estas lectinas de superficie generan una unión tipo receptor-ligando que va a permitir posteriormente que se ejerzan mecanismos como la liberación de enzimas líticas sobre las células, sobre los tejidos a los cuales
previamente se ha adherido el trofozoito del protozoario, moléculas inductoras, ya sea de apoptosis o moléculas inductoras de señalización o moléculas señalizadoras hacia adentro de la célula o que induzcan a esa célula a mandar señalización hacia otras células como la quimiotaxis. ¿Estamos de acuerdo? Así como también inducen cambios estructurales y cambios, por lo tanto, morfológicos. Pueden ser de dimorfismo o de polimorfismo, es decir, podemos encontrar que en ciertas condiciones podemos encontrar parásitos con dos morfologías o con diversas morfologías dependiendo de la célula en la que se encuentre, de las condiciones del medio, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y bueno, pues todas estas son situaciones que resultan convenientes para la supervivencia del trofozoito. Y bueno, esto es, hablando ya de los parásitos, a costa de la integridad, por lo tanto, de la salud y en ocasiones incluso de la vida de su hospedero. Vean ustedes, aquí tenemos a Trichomonas vaginalis, que está adherida a una célula del cérvix y que finalmente este parásito tiene la característica de que cuando se adhiere a una superficie, incluso no solo células, pueden ser superficies inertes, cuando se hacen cultivos axénicos in vitro, se modifica. Tiene una condición de dimorfismo y que incluso ahora ya vemos que rebasa esto por un dato que les voy a dar, pero finalmente pasa de ser esa estructura voluminosa, robusta, casi esférica, con los flagelos, su membrana ondulante, a tomar una morfología, ven ustedes aquí, completamente amorfa y entonces toma una morfología ameboide. ¿Estamos de acuerdo? Cuando está adherido a las células o a una superficie, aunque sea inerte. Y por otro lado, pues hace un tiempo se descubrió que nos cambiaron completamente toda la información y los cánones han modificado. ¿Estamos de acuerdo? Siempre se consideró que Trichomonas vaginalis era un protozoario en el cual no existía la forma quística, no formaba quistes. ¿Estamos de acuerdo? Posteriormente, bueno, ya muchos años después de años y años de manejar esa información, se encontró en un trabajo experimental que se formaban unas estructuras esféricas donde ya no se apreciaba la membrana ondulante y donde ya no se veía prácticamente los flagelos o apenitas y se veían una estructura con una refringencia particular y ciertas características morfológicas que se consideraron estructuras de resistencia y que se les llamó pseudoquistes. ¿Estamos de acuerdo? Posteriormente se vieron ciertas condiciones que efectivamente sí ejercía una protección del trofozoito que estaba en el interior por parte de esta cubierta y entonces ya se les llamó estructuras tipo quiste. Ahora, a través de estudios donde se identificó, se caracterizó perfectamente que esa pared estaba formada por quitina. Entonces, pues bueno, ya en semejanza con lo que sucede con otros protozoarios, ya nada nos impide decir que Trichomonas vaginalis sí forma quistes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean ustedes, ahora sorpresa, nueva información, Trichomonas vaginalis sí forma quistes. Hay estudios muy interesantes, artículos muy interesantes acerca de esto. Y pues bueno, esto amplía mucho ciertos horizontes porque resulta que al parecer, ¿qué creen? Si existe la transmisión a través de fomites y no solamente de vía sexual para tricomonas. Es decir, si en una superficie, si en un fomite hay quistes de este parásito y hay cierto contacto con la región genital, bueno, pues puede haber con mucha posibilidad una infección. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Qué padre es esto, ¿verdad? Aquí tenemos, vean ustedes, este es un trofozoito de una amiba de vida libre que está también en una célula epitelial adherido. Y vean ustedes, en un tejido, un trofozoito de una amiba de vida libre. Vean ustedes, aquí lo tenemos. En este caso se trata de Naegleria fowleri. Y bueno, tenemos aquí una zona de un encéfalo, un cerebro que ha tenido precisamente lesión, una meningoencefalitis a mediana primaria. Nosotros, de hecho, podemos encontrar la zona de las meninges. De hecho, vean ustedes lo severamente inflamado que está este cerebro, donde finalmente las fisuras prácticamente ya no se aprecian porque están aplastadas, están compactadas por la inflamación. Vean ustedes las grandes zonas hemorrágicas, ¿estamos de acuerdo? Vean ustedes las grandes zonas hemorrágicas que se están presentando aquí. Y que bueno, finalmente
están no solamente en lo que es el parénquima del encéfalo, sino en estas zonas donde está precisamente la cubierta de las meninges. Entonces, pues se trata de un proceso y bueno, finalmente lo que nosotros apreciamos es la inmensa cantidad, el enorme grado de daño que se produce en el cerebro por parte de este organismo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Algunos protozoarios ejercen acción citoinvasora y cuando esto sucede, pues depletan la función de las células infectadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo funciono, pero pues estoy libre de todo mal y de repente llega alguien y se me mete y me aplasta y comienza a consumir mis nutrimentos y comienza incluso a veces, vean ustedes, a tomar el control de mis propias funciones. ¿Para qué? Para que entonces yo me vuelva completamente su hábitat y me vuelva completamente favorable para que se alimente de mí, para que se reproduzca en mí, para que incluso yo la proteja. ¿Estamos de acuerdo? Uno de los mecanismos más eficientes de evasión de la respuesta inmune es precisamente el ser intracelular. ¿Por qué? Porque estoy completamente fuera del medio y aunque haya presentación de ciertos antígenos míos por parte de la célula que está infectada, pero pues finalmente a veces no es tan eficiente la acción de que una célula de la respuesta inmune llegue y destruya a esas células que están infectadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya tenemos ahí y sabemos que si los CD8, que si los citotóxicos, ¿no? Que son los CD8, que si los natural killers y etcétera, etcétera. Pero bueno, a veces hay mecanismos que incluso al estar en esta condición generan una muy eficiente evasión de la respuesta inmune. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, finalmente el mayor daño que se produce en el caso de los protozoarios intracelulares, pues es la lisis de las células. ¿Estamos de acuerdo? Y pues dependiendo del tipo celular y por lo tanto del tipo de órgano, precisamente el daño que se va a ejercer al órgano circundante o a la zona circundante. Vean ustedes, tenemos aquí una tinción de Kinjun modificada con oquistes, bueno, de una muestra con oquistes de Cryptosporidium spp. Vean ustedes, aquí se observan las estructuras, una infección pues bastante importante, la cantidad de oquistes que se observan es bastante abundante. Tenemos el ciclo biológico de Cryptosporidium, donde nosotros sabemos que, bueno, es un parásito intracelular, infecta a los, preferentemente a los enterocitos del intestino delgado, la zona duodenal principalmente. Sabemos que, pues, hace una atrofia de las microvellosidades, se reproduce dentro de estas células el parásito y finalmente se lisa la célula cuando el parásito emerge. ¿Estamos de acuerdo? Vean ustedes unas imágenes de microscopía electrónica de transmisión, unos cortes ultrafinos donde se puede observar, vean ustedes aquí, las microvellosidades de los enterocitos. Aquí están, y como toda esta zona donde debería de haber microvellosidades, pues ahora lo que observamos es el parásito. ¿Estamos de acuerdo? Una estructura que finalmente se va a convertir, bueno, inicia de un esporozoito que finalmente, que posteriormente se diferencia a un trofozoito, después a un esquizonte, se liberan merozoitos y posteriormente se lleva a la formación de gametos cuando ya se lleva a cabo la diferenciación sexual y comienza la reproducción de tipo sexual. ¿Estamos de acuerdo? Vean ustedes cómo incluso aquí estamos viendo un proceso en el cual se está desprendiendo el organismo de la célula y vean cómo se ve la ruptura prácticamente. Es decir, se lisa esta célula. ¿Y qué sucede? Pues bueno, pues que queda nuestro intestino con esos hermosos y maravillosos hoyos, orificios que alteran la continuidad del epitelio y alteran entonces las situaciones de permeabilidad o impermeabilidad precisamente del intestino, y esto genera los cuadros diarreicos y toda una serie de situaciones que tienen que ver con la fisiopatología de la criptosporidiosis. Y lo mismo sucede con Cyclospora cayetanensis, con Cyclospora belli, en el caso, por ejemplo, de los animales con eimerias y otros organismos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos aquí un caso donde observamos precisamente un macrófago con una gran cantidad de amastigotes de leishmania y bueno, una leishmaniosis que incluso ya es mucocutánea. Estamos de acuerdo, de un paciente, y vemos el gran grado de destrucción del tejido. Estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede aquí en la criptosporidiosis? El propio parásito al liberarse lisa la célula. Estamos de acuerdo, y las células se van destruyendo
de esta manera. En el caso de Leishmania, bueno, pues cuando el parásito, después de haberse reproducido, de multiplicarse dentro del macrófago, que lo tenemos aquí, ¿estamos de acuerdo? Pues, ¿qué es lo que sucede? Cuando el macrófago se rompe, cuando el macrófago se lisa, pues libera la gran cantidad de enzimas líticas que contiene en su interior, y esas enzimas líticas son las que van generando el daño al tejido. ¿Estamos de acuerdo? Obvio, ese daño, la liberación de los amastigotes, procesos quimotácticos, atraen cada vez más macrófagos que van a fagocitar esos amastigotes que se han liberado, y bueno, esto es un proceso de nunca acabar, es un círculo vicioso que finalmente va condicionando a la mayor destrucción del tejido. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y bueno, con respecto a la taxonomía y filogenia, pues les presento este pequeño cuadro resumido de un libro de parasitología del Dr. Werner, donde finalmente tenemos así un pequeño resumen, pero esto es inmensamente complejo, inmensamente extenso, ¿estamos de acuerdo? Y además cambiante. Esto con respecto a la edición de este libro ya ha cambiado la taxonomía en diferentes organismos. Pero vean ustedes, por ejemplo, tenemos, hablando de los flagelados, tenemos, por ejemplo, que pertenecen al reino Arquezoa, al filum Metamónada, tenemos la clase Retortamonadida, al orden Retortamonadidae y la familia Retortamonadida, donde tenemos a Chilomastic y a Retortamonas. Tenemos dentro de la subclase Diplomonadidae, el orden Diplomonadida, el suborden Enteromonadida, donde tenemos a la familia Enteromonadidae, donde está Enteromonas, el suborden Diplomonadina, donde está la familia Hexamitidae, y donde tenemos, por ejemplo, de importancia humana a Giardia, ¿sí? Las diferentes especies de Giardia, y por ejemplo también a las hexamitas, que son parásitos de roedores. Dentro del reino Neozoa tenemos el filum Euglenozoa y la clase Kinetoplastida, orden Kinetoplasta, suborden Trypanosomatina, y la familia Trypanosomatidae, donde está Trypanosoma y Leishmania. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de los Parabasalia, bueno, para hacer un poquito más ágil esto, pues tenemos finalmente que a este filum pertenece Trichomonas y pertenece también Dientameba fragilis. Dentro de los ciliados, que pertenecen al subreino Nozoa, filum Ciliophora, pues tenemos precisamente aquí a Balantidium, a la familia Balantidae, donde está Balantidium coli. ¿Estamos de acuerdo? Y las demás especies de Balantidium. De importancia humana solamente tenemos a Balantidium coli. Por ahí hay un reporte de otra especie que al parecer anda dando lata también en humanos, pero hay otras especies. Por ejemplo, tenemos a Balantidium latarum, que es de las cucarachas. Tenemos, por ejemplo, al filum Rhizopoda, la clase Lobosa, el orden Gymnamebidae, la familia Acanthamebidae, donde está Acanthameba, ¿estamos de acuerdo? El orden, la clase Heterobosa, donde está el orden Schizopirenida, donde está la familia Balcamphidae, donde está Negleria, Balcanfia, Parabalcanfia. Perdón, me brinqué, muy importante, el subreino Neozoa, donde está el filum Entamebia, donde está la clase Entamebidae, el orden Entamebida y la familia Entamebidae, donde está Entameba. Histolítica, dispar, coli, Entameba moscoski, Entameba polecki, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo, Entameba invadens de los reptiles. Tenemos los apicomplexa o esporozoos, que son muy complejos, pertenecen al subreino Nozoa, filum apicomplexa o esporozoa, le llamaban en algún tiempo, clase conoidácida, subclase coccidiacina, orden Eucoccidiosidae, suborden Eumeriorina, familia Eimeridae, donde está Isospora, la familia Sarcocistidae, Sarcocistidae, la subfamilia Sarcocistina, donde está Sarcocistis, la subfamilia Toxoplasmatina, donde está Toxoplasma, la clase Aconoidácida, donde están los hemosporidos, el del orden Hemosporida, la familia Plasmodidae, donde está Plasmodium, el orden Pyroplasmodidae, donde está Babesia. También tenemos pues aquí en algunas de las localizaciones a Cistoisospora, a Ciclospora, donde tenemos también a las eimerias de importancia veterinaria. Entonces, vean ustedes cómo la clasificación es con respecto a características, o bueno, esta clasificación es con respecto a características morfológicas estructurales, pero repito, se puede diverger y hacer todavía mucho más compleja, y es ya actualmente mucho más compleja por toda lo que es la filogenia y la taxonomía molecular. Esto es en términos generales lo que
quería transmitirles. Espero que les resulte de interés para entender un poco más las características, repito, generales de los protozoarios. En realidad podríamos dar un curso completo de protozoología que es sumamente interesante, pero bueno, para fines de entender a los protozoarios parásitos, esto nos resultará de utilidad. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos. Desafortunadamente hemos llegado al final de nuestro segundo día de la Semana de la Microbiología. Espero que esta conferencia que compartió con nosotros el químico David Velasco haya sido de gran utilidad. Fue una conferencia bastante interesante y es importantísimo poner en práctica todos estos conocimientos que compartió con nosotros el químico David. Entonces, pues bueno, agradecerles nuevamente por su participación. Reiterarles que las constancias de participación únicamente están disponibles para los suscriptores al portal EduLab y recordarles que están abiertas ya las inscripciones para el Diplomado Internacional de Microbiología Clínica. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana en la tercera conferencia que corresponderá al área de micología. Entonces nos vemos el día de mañana en la tercera conferencia y en el tercer día de la Semana de la Microbiología. Un fuerte abrazo y que tengan una excelente noche.